Buenas, continuamos en el curso de Introducción a Joomla de la Fundación Canaria Farrá para la Cooperación y el Desarrollo Sostenible, y ahora vamos a aprender cómo manejar las categorías y los artículos. Para ello, de nuevo, nos vamos a nuestro panel de administración y primero vamos a ir al gestor de categorías. ¿Cuál es el sentido de las categorías? Cuando tenemos una página web con pocos artículos o con pocos contenidos, pues realmente no hace mucha falta. Pero cuando tenemos una web que va a tener contenidos, que va a ir creciendo esos contenidos, a veces tenemos elementos como las noticias o como un blog de moda, imaginemos, donde ponemos artículos de diferentes prendas, y nos puede interesar que en vez de presentar una a una por fecha, por ejemplo, los diferentes artículos, si podemos, por ejemplo, que nos presentara pues, todos los artículos que escribamos sobre pantalones, uno encima de otro. Y entonces nosotros cada vez que creamos un artículo sobre un pantalón determinado, este se nos colocará en la categoría de nosotros, lo seleccionaremos a la hora de hacer el artículo y seleccionaremos de la categoría moda y luego la subcategoría pues pantalón, camiseta, gorros. Y entonces si nosotros escribimos 3 artículos a lo largo de 2 meses sobre pantalones, uno de vaqueros y otro de pana y otro corto, nosotros podremos en un menú determinar que nos presente muchos artículos que correspondan a una categoría. Por eso es tan importante determinar las categorías. Para noticias, nosotros podemos crear una categoría que sea noticias y luego subcategorías que fueran últimas noticias, o subcategorías que fueran notas de prensa, subcategorías que fueran eventos, que son noticias relacionadas simplemente con eventos o con actividades, pero no con noticias externas. Entonces nosotros un poco lo que primero tenemos que hacer es pensar muy bien cómo queremos definir el tema de las categorías. No es necesario definir ninguna a veces porque tenemos ya por defecto la opción sin categoría. Pero bueno, para crear un artículo, una categoría, simplemente tenemos que venir a nuevo, escribimos el nombre de la categoría que nos dé la gana y le damos a guardar y entonces ya automáticamente estaría creada la categoría. Si queremos crear una subcategoría, entonces nosotros simplemente elegiremos la subcategoría y aquí en la categoría raíz elegiremos la lista de las categorías. Si nosotros dejamos esto en categoría raíz y guardo, la nueva categoría que haya creado me saldría ahora aquí como una más. Si yo quiero que se quede como una subcategoría, es decir, dentro de noticias, imagínate que yo quiero poner notas de prensa, ¿no? Notas de prensa, que son un tipo de... Esto no da igual porque es una descripción. Si nosotros sabemos lo que es por el número, no lo necesitamos. Y aquí sí que lo pongo dentro de noticias. Entonces, si yo guardo y cierro, entonces yo ya tendría notas de prensa metido dentro de noticias. Esto lo voy a dejar así porque ahora vamos a ir al gestor de artículos, que es lo que realmente nos importa, y veremos qué sentido tienen las categorías. Entonces nos vamos al gestor de artículos. Como esta página web tiene muy poquitos artículos, aquí vemos los diferentes artículos que existen. Si ven un candado alguna vez, esto suele ser porque hemos cerrado mal el artículo, porque somos varios usuarios que estamos trabajando. Entonces, con tocar encima se desbloquea y ya no tendremos ningún problema a la hora de acceder a nuestro artículo. Pero, por ejemplo, nosotros vamos a crear un nuevo artículo. Vamos a crear un nuevo artículo y para eso vamos a tener que trabajar con el editor JCE. Este editor es el que yo he usado para el tutorial. Hay muchos, hay algunos que son más extensos o que tienen más opciones, hay otros que tienen muchas menos opciones. A mí este en general me suele gustar, así que es el que yo empleo. Entonces imaginemos que voy a hacer un artículo que sea nota de prensa, por ejemplo. Entonces yo lo primero que hago es elegir la categoría, ¿ves? Y aquí tenemos las diferentes categorías. Entonces yo ahora mismo voy a hacer una nota de prensa, pues yo ya le marco la categoría nota de prensa. Y le digo nota de prensa, pues le voy a llamar NP, dos puntos, y por ejemplo decir la fundación da un curso sobre Joomla, por ejemplo, ¿no? Y entonces nosotros aquí, por ejemplo, pues pondríamos el texto que quisiéramos. Y aquí voy a poner, le voy a repetir 3 veces este ejemplo, ¿no? Este es nuestro editor de texto, lo que va a salir, lo que vamos a escribir en él. Entonces, lo primero que podemos hacer es tener en cuenta esta serie de elementos, que es lo que nos va a permitir configurar todo esto. Por ejemplo, nosotros podemos tener el texto normal, pero lo podemos tener en negrita, lo podemos tener en cursiva,
Como verán, yo imagino que este tipo de elementos ustedes ya lo tienen más dominado, ¿no? Podemos tenerlo alineado a la izquierda, podemos tenerlo alineado al centro, alineado a la derecha. Y entonces en el centro, pues aquí tendríamos el alineado al centro, aquí lo tendríamos alineado a la derecha. Tendríamos más elementos, por ejemplo, con color de letra. Entonces nosotros podríamos aquí añadirle de repente pues un color, perdón, aquí volvemos para atrás, el negro por ejemplo, y nosotros podríamos ponerle pues, ¿ves? Pintado marcado, como hacer antes. Disculpe, por lo que vamos a hacer antes, y tenemos también lo que sería pues lo que antes marcaba, por ejemplo, si quiero la letra de un color, pues que letra más, color más mal elegido, pero por ejemplo uno azul. Estos serían diferentes elementos que nosotros podemos manejar. La plantilla ya trae una tipografía y trae un tamaño predeterminado, pero nosotros podríamos más grande otra tipografía. Nosotros podríamos de repente decirle que queremos pues una letra más grande, o podemos decirle que queremos otro tipo de tipografía, una tipografía helvética. Voy a poner una que sea realmente muy diferente para que nos demos cuenta de la gran diferencia entre una y otra. Esto con relación a este tipo de elementos. Podríamos añadir tablas. Yo no les recomiendo mucho las tablas porque estas páginas web suelen venir diseñadas para funcionar en dispositivos móviles, para organizar la información y que siempre podamos ver la información desde un dispositivo móvil o desde una tablet a forma horizontal o una tablet en forma vertical. Entonces yo no les recomiendo que empleen justificados porque a veces al reducirnos el texto nos va a crear aquí nos va a forzar el justificado a que haya una gran diferencia entre estos espaciados entre palabras y va a dar una sensación bastante fea. Pero bueno, esa es una elección de ustedes. ¿Qué más podemos poner? Por ejemplo, link exterior. Entonces aquí nosotros podríamos poner un enlace web en este elemento de aquí. Hay videotutoriales muy buenos del JC donde les puedo explicar todo, pero por ejemplo aquí le digo que vaya a Google y aquí tenemos que decir el target, o sea, ¿qué queremos? ¿Que se mantenga la misma página o que vaya una nueva? Como es un enlace externo, aquí le voy a decir que vaya una nueva, pero si fuese un enlace interno probablemente lo dejaría en no ser, que lo que significa realmente es que vaya a la misma página. Y entonces lo inserto. ¿Qué me está diciendo? Que no he puesto http:// y que si quiero ponerlo, por supuesto, porque si no, no nos funciona el link. ¿Qué podemos hacer aparte de esto? Muy importante, añadir una imagen. En el gestor de imágenes vamos a poder trabajar sobre imágenes que nosotros hayamos subido o que vayamos a subir. Por ejemplo, dentro de una carpeta que se llama artículos, aquí tengo yo una serie de fotografías que he ido subiendo y que he empleado a través de la página web. Por ejemplo, en esta foto que tenemos del filo de Valerón. Entonces nosotros aquí tendríamos una dimensión, un tamaño, esto sería el ancho, esto sería el alto. Cuando nosotros marcamos nos va al original de la foto. Nosotros aquí podríamos modificarle y si yo le pongo, en vez de 400 tenga 200, esto debería reducirse a la mitad, 113 aproximada. Pero vamos a dejarlo porque yo una cosa que les recomiendo muchísimo es que siempre ajusten el tamaño de las imágenes al tamaño real. Porque si no, la web va a estar cargando una imagen más grande y luego va a reducirla aplicando esta programación. En cambio, si nosotros ya ponemos la imagen del tamaño que corresponde, no hay ningún problema y no tenemos que estar reajustando fotos ni cargando fotos más grandes de las que luego realmente vamos a visualizar. Aquí esto es muy parecido al tema de Word de las imágenes. Podemos ponerlo a la izquierda, por ejemplo, y dejarle un margen de 10 píxeles a la derecha e insertar, por ejemplo, una imagen. ¿Por qué? Porque yo puedo querer tener la imagen a la izquierda, la puedo querer tener en el centro, la puedo querer tener a tal. Pero también puedo querer que esta imagen esté aquí, por ejemplo. Entonces, si yo aquí por alguna razón no se guardó lo de los 10 píxeles. Ah, sí, porque estaba moviendo la imagen, ¿ves? Y no sé si se han dado cuenta aquí que como no hay ninguna separación de píxeles entre la foto y la imagen, entre la foto y el texto, pues me sale pegada. Entonces yo lo que suelo hacer, solo tenemos que volver a marcar y marcar la opción para configurarlo, es darle 10 píxeles a su derecha y entonces ya consigo esa separación
que a mí me interesa, ¿no? Realmente conseguir. Entonces yo aquí pues les comento, incluso podría ponerle algunas barras. Aquí hay unos borders, donde elegimos un border, donde elegimos el color, elegimos el tamaño y el tipo de borde predeterminado que ya existe. Y realmente poca novedad más. Aquí podríamos hacer que cuando el ratón está encima y cuando el ratón está abajo cambien. Esto puede ser inteligente, por ejemplo, cogiendo dos fotos. Entonces yo le digo que el mouse over esté en esta foto y, por ejemplo, vamos a probar esta. En el mouse over la primera que salga esta, pero que cuando yo me ponga encima salga esta. Y entonces yo tal, lo guardo. Muy bien, hemos terminado de crear nuestro artículo, que realmente ustedes podrían mirar tutoriales de tal, y aquí cuando está suelta una, cuando me pongo encima otra. Como novedad, vamos, realmente no es necesario eso, ¿no? Y entonces nosotros, por ejemplo, guardamos y cerramos. Y hemos creado nuestro artículo. En el siguiente video tutorial vamos a ver cómo gestionar los menús y les voy a explicar cómo vamos a insertar ese artículo en nuestra web, porque ahora mismo hemos creado un artículo, pero no le hemos especificado que salga en ningún lado. Entonces vamos a tener que hacerlo, pero eso lo hacemos en el siguiente video tutorial.